はしないよ。積み上げたちぎれてた未来図を眺め息を止めて錆びついた記憶の針雲の中ぐるぐる回るよ。As I close my eyes 残すこともなくこぼすこともなく行くあてもなく I know that this is what I want This is what I need 今も繰り返していさんぞ。傷ついた過去の僕らは言えないままでそんな空回り変わらない日々はもう閉ざしていくんだ。 So now これが僕が望んだ My never ever land。El recorrido desde Atlas hasta Vicon era bastante largo a través de un aerobús, tanto que incluso ahora le parecía desesperantemente lento comparado con los transportes de su mundo. Mirando por una de las ventanas que ofrecía el transporte, un joven de cabello castaño y ojos esmeralda contemplaba la tierra debajo de él. Todo era tan diferente y a la vez tan familiar, solo pudo cerrar sus ojos para intentar calmarse y ver si la ayudaba a ver si no se trataba de algún fallo en sus sistemas. Tú tranquilo X, si esto fuera algún cortocircuito no sentirías la cicatriz que la especialista te dejó en la cara. La voz burlona de Axel hizo que X lo mirara, viendo cómo este estaba tranquilamente con una especie de tablet, por lo que recordaba se llamaba Scroll, por cómo Axel estaba garabateado parecía que estaba haciendo una especie de dibujo, o algo así. Bastante volátil en realidad. Zero comentó mientras leía un libro, lo más curioso es que los tres Maverick Hunters estaban sin sus características armaduras, ahora mismo estaban con vestimentas civiles, al punto que parecían casi irreconocibles. El porqué de esto, bueno, ni ellos mismos están seguros, al menos por la explicación que habían recibido hace 3 días, lo que sea que los trajo aquí, pudo haberles afectado, al menos por lo que el Dr. Polendina les había planteado. Por cierto, en estos 3 días habían ocurrido algunas cosas, así que para ponerlos al corriente y que puedan entender cómo llegaron a esta situación y por qué. Flashback, 3 días antes, horas después de la llegada a Vicon. Los 3 Maverick Hunters ahora mismo se encontraban en la oficina del director Ospin, además de la profesora Glinda, pero la conversación aún no había comenzado, dado que el director de la Academia Vicon les había pedido que esperaran ya que había alguien que seguro que le encantaría saber con quiénes estaba tratando. De hecho, quien estaba por llegar, lo hizo, solo que no venía solo. El hombre en cuestión era alguien alto y corpulento, viste un abrigo blanca, con una axala interior gris, suéter negro, una corbata rojo y un guante blanco en su mano derecha, sus pantalones de traje tienen el mismo color que su abrigo y están metidos en botas plateadas. Venía acompañado por una joven mujer, de probablemente en sus 20 era alta, al menos para el estándar del mundo de Remant, y de piel clara con ojos azul pizarra, cejas oscuras y cabello largo y blanco, el último de los cuales está atado en un moño alto en el lado izquierdo de la parte posterior de la cabeza, junto con flequillo en el lado derecho de la cara y un pequeño mechón de cabello rizado en el lado izquierdo justo por encima del hombro. James, qué bueno que finalmente llegaste, amablemente Ospin le dio la bienvenida, también es un gusto verla comandante. La mujer solo afirmó con la cabeza. Vine tan pronto como llamaste, en Atlas detectamos la caída del meteorito en Forever Fall, pero por lo que veo, lo que cayó no fue un meteorito. La mirada del general de Atlas analizó las armaduras de los autómatas, el diseño era algo que jamás había visto, ni los Atlesian Nigs se les parecía, eso además del nivel de daño que estas tenían, quemaduras, daños de golpes, marcas de disparos, fisuras, e incluso algunas partes faltantes. Un placer conocerlos, soy el general James Ironwood del reino de Atlas. Notó como los 3 autómatas intercambiaron miradas ligeramente confusas, pero a pesar de eso decidieron seguir con las presentaciones. A mi lado se encuentra la comandante Winter Shini. Es un placer, mi nombre es X, soy el comandante de la 17ª Unidad Elite de los Maverick Hunters, a mi lado están el comandante Axel, segundo al mando de la 17ª y por último Zero, comandante de la Unidad Especial Zero.
Tanto James como Winter estaban confundidos por el término Maverick Hunter, no eran los únicos, Glinda y Ozpin estaban en las mismas, pero si había algo que el general de Atlas podía asegurar era que los tres Reploides sí que reflejaban su posición como comandantes. Posturas rígidas y rectas, rasgos fáciles endurecidos y sobre todo los ojos, Ironwood había visto a todo tipo de soldados y buena parte de la experiencia y vivencia de estos mismos se veía reflejada en los ojos, se decía que estos mismos eran la ventana al alma y lo que Ironwood veía, era la experiencia de un veterano, quizá tanto como lo que él ha vivido. Me temo que no tengo idea de qué organización sean esos Maverick Hunters comandantes, les agradeceríamos si pudieran informarnos. Por supuesto, nosotros también necesitamos información de en qué lugar nos encontramos, así que un intercambio de información suena a un trato justo. Ozpin y Ironwood asintieron, al menos las cosas podrían proceder de manera pacífica. Empezaremos por lo básico. El Reploide sacó un dispositivo y lo colocó sobre el escritorio de Ozpin, dicho dispositivo el cual proyectó un holograma de un planeta, algo que se ganó las miradas de curiosidad de los presentes. La vista de la Tierra era hermosa, era como podían describir al mundo natal de la humanidad. Esto es la Tierra, nuestro mundo. Su mundo, Winter habló, con el ceño ligeramente fruncido. En efecto, esto es lo que captaron los pocos sistemas que aún estaban operativos, su mundo. El dispositivo mostró ahora un holograma del planeta Remant, con un alto grado de detalle, cosa que sorprendió a Ironwood, más por la calidad de la imagen, que era por mucho superior a lo que tenían hoy en día. Por su parte Ozpin miraba cada detalle de ambos planetas, se veían muy similares pero con marcadas diferencias. La Tierra parecía tener una mayor cantidad de agua comparada al más desértico Remant, además de que su mundo parecía tener un tamaño ligeramente menor al del mundo natal de los Reploides. Aunque fascinado por la belleza del planeta Tierra, eso le hizo pensar en cómo había sido que el curioso equipo de tres sabía que habían llegado en el supuesto meteorito. Si ese es el caso, comandante X, creo que nos vendría bien una pequeña sesión informativa. Ozpin quería llevar las cosas por la vía pacífica de ser posible, además de que de ser posible, estos tres podían ser potenciales aliados y muy valiosos. Con mucho gusto, empecemos por lo básico. X pulsó unas teclas holográficas en el dispositivo, el holograma ahora mostró a los Grimms que habían visto en el forzoso aterrizaje. Estos seres son nativos de su mundo. Los Grimm son seres que se alimentan de la negatividad, emociones negativas son como una bengala para ellos, han existido de hace siglos por lo que nuestros antepasados documentaron. Winter trató de ser lo más breve posible en esa explicación. Los Grimms tienen muchas semejanzas con otros animales, sentidos más desarrollados, cacerías en pequeños grupos, aunque también poseen una gran longevidad. Los Grimms por lo general suelen atacar a cuanto humanos se encuentran, eso solo por ser jóvenes. Si un Grimm logra vivir lo suficiente, este puede desarrollar cierta inteligencia y se vuelve más organizados. Eso por supuesto conlleva a que también consigan más poder y sean mucho más difíciles de vencer a comparación de un Grimm más joven. Glinda complementó lo que la mayor de los hermanos Shinny estaba diciendo, generalmente los Grimms más longevos viajan en manadas cerca de las fronteras. Rayos, esos Grimms sí que suenan aún problemas. Axl hizo una mueca, se oía que esas bestias eran un verdadero dolor de trasero. En nuestro mundo los Grimms que mencionan no existen, aunque pensándolo bien, sería un completo caos si estuvieran ahí. Con todos los conflictos que tuvimos, los Mavericks no habrían sido el único problema del que preocuparnos. Con su típico tono inexpresivo Zero opinó, y de hecho, con todas las crisis que surgieron luego del temido día de Sigma, el planeta estaría dominado por esas bestias. ¿Mavericks? Ozpin preguntó en un tono curioso. Trataremos de resumirlo lo más simple y corto posible para que puedan entender. Para empezar, en la Tierra los avances en cuanto a ingeniería robótica llegaron a tal nivel que se pudieron construir androides con su propia conciencia. Robots, Ironwood dijo por puro instinto, aquí también hemos desarrollado eso, aunque no más allá de programarlos para cumplir una determinada función. Confiaré en su palabra, general, pero quisiera saber si sus robots se rigen por las leyes de la robótica. ¿Leyes de la robótica? El general de Atlas preguntó confuso por dicho término. Temo que no, comandante.
Entiendo, bueno, para hacerlo fácil de entender, las leyes de la robótica fueron creadas por Asimov, a pesar de ser solo 3, estas trascienden incluso hasta los días actuales. La primera y más importante de estas: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. En nuestro calendario, el único de la época de robots con apariencia humanoide fue el 2020, desafortunadamente, una gran parte de los datos de la llamada era dorada de los robots se perdió. Se perdió, Linda alzó una ceja, ya que eso que debería de ser un hecho histórico, sea tan desconocido, como... No sabemos con exactitud lo que sucedió, todo lo que se sabe es que los primeros robots con mentalidad similar a los humanos fueron destruidos, dejando únicamente a los robots comunes. Zero continuó donde lo había dejado, se acercó al dispositivo para mostrar otro holograma, pero de lo que sí sabe es del precursor y padre de la robótica, Thomas Xavier Light. El holograma mostraba a un humano que ya parecía estar en la tercera edad, su aspecto regordete y la prominente barba les hacía recordar a aquella figura con la que se ilusiona a los niños en temporadas navideñas. Los pocos datos que se tienen acerca de él son que fue el pionero en la construcción de robots cuyas capacidades ya estaban tan desarrolladas que los robots ya eran capaces de desarrollar su propia personalidad y expresar emociones. Iron Bull no pudo evitar pensar que uno de sus socios, que justamente estaba en todo el asunto de la robótica, estaría más que fascinado de escuchar esto y probablemente le encantaría conocer a aquel científico. Sin embargo, aún quedó algo del legado del buen doctor. Y eso sería yo director Ospin, yo soy la última creación del Dr. Light. Las miradas de sorpresa no se hicieron esperar, lo que logro recordar es que mi construcción le tomó poco más de 30 años. Perdón por interrumpirlo, comandante, pero 30 años suena a demasiado tiempo para crear a un robot y con todo respeto, ¿qué es lo hace tan especial para haber tomado tanto tiempo? Iron Bull no entendía el por qué se habría tomado tanto tiempo en su construcción, podría incluso entenderlo si hubiera sido 1 año o 2, pero 30 años era una cantidad de tiempo exagerada, no es como que estuviera escondiendo algo en el interior de dicho robot. Lo otro que podía suponer era que el proceso de creación fuera extremadamente largo o que los recursos que tenía a su disposición el Dr. Light eran limitados o quizás estos mismos ya eran escasos en los momentos de la creación de X. O lo otro, era que quizá el motivo por el cual mi construcción tardó 30 años, se debe a que el objetivo de mi creador al crearme era el de crear a un robot con la capacidad de pensar, sentir y actuar por su cuenta. Un robot capaz de pensar como un humano. Ospin formuló la pregunta en un tono bajo, pero que no dejaba de lado su sorpresa. Precisamente, a pesar de que todavía sigo las leyes de la robótica, soy capaz de tomar mis propias decisiones y no estoy limitado por una programación para realizar una sola tarea. Increíble, Iron Bull podía entender ahora una parte de ello, lo que le tomaría a los Atlesian Knights poder tener esa misma capacidad de razonamiento humano, serían varias décadas. Un momento, ¿hace cuánto fue su creación, comandante? A diferencia de lo que podría pensar general, no fui puesto a prueba de inmediato. Como podrán comprender, un robot con la capacidad de razonar como un humano sería una gran noticia, y temiendo que por mi inexperiencia las cosas se pudieran salir de control, decidió sellarme en una cápsula que pudiera probar mis sistemas, pero dicho proceso tardaría 30 años para que se completara. Hablando de gente precavida, Winter murmuró eso, reconociendo que aquel doctor sí que era muy cuidadoso con lo que hacía. Pero como han de suponer, mi creador ya estaba bastante viejo y no viviría lo suficiente para que terminara las pruebas. Fui encontrado hasta el próximo siglo por el Dr. Cain, un reconocido arqueólogo quien encontró el antiguo laboratorio de mi creador, cuando me despertó y pudo estudiar mis diseños. Puedo imaginar que estaba sorprendido, Ospin supuso acertadamente. Lo estaba, más porque incluso a 100 años de distancia de la época de mi creador, resulté ser mucho más avanzado de lo que se tenía en aquel momento. Pensar que incluso con un siglo de diferencia, él estuviera muy por encima de lo que tenían en aquel mundo, solo los hacía pensar que ese Dr. Light era un verdadero genio. Al estudiar mis sistemas que de por sí eran complejos y despertarme, inicio con un proyecto que fue aprobado por el Consejo Humano.
El proyecto en cuestión, era el de mandar los planos de lo que pudo comprender de mis sistemas al consejo que posteriormente aprobaría el proyecto para hacer una producción en masa de androides con las mismas capacidades que yo poseo, en teoría, ya que a los pocos meses de que los reploides fueran completados y que más de la mitad de la población del planeta fueran reploides, llegaron los primeros incidentes. ¿Qué tipo de incidentes? Conductas irregulares, reportes de reploides tornándose repentinamente violentos contra los humanos y otros reploides. Axel explicó brevemente solo para proseguir mientras los humanos escuchaban atentamente. Los incidentes empezaron a ser cada vez mayores, por lo que para contrarrestarlos, se fundó el departamento conocido como los Maverick Hunters, una organización encargada del detenimiento y reprogramación de reploides salvajes, o como se habían catalogado, Mavericks. Fungían como policías o militares, cumplían diversas misiones y se encargaban de los Mavericks, eliminándolos o si era posible reformándolos. El encargado de dicha organización fue Sigma, la máxima creación del Dr. Cain. X habló con un tono sombrío, el cual solo hizo que los demás pudieran esperar que algo malo le ocurrió al líder de dicha organización, y luego ocurrió el evento que marcaría a todo el mundo. El 4 de junio de 2120, ocurrió el temible día Sigma. El comandante se convirtió en un Maverick, proclamando a la humanidad como un estorbo para el progreso de la raza reploide, y así comenzó una guerra con tal de eliminar a la humanidad de la faz de la existencia. Los hologramas mostraron el atentado, algo que dejó horrorizados a los presentes al ver como una oleada de misiles dejó casi devastada la ciudad y más al ver el recuento de bajas. Y así fue como se dio comienzo a lo que se conoce como las guerras Maverick. El relato de cada conflicto era mucho peor que el anterior, desde la manipulación de reploides inocentes para cometer actos crueles, las ciudades destruidas, la aparición del virus que se volvería el mayor problema de ese mundo, la mayor crisis de todas, la colisión de la colonia espacial Eurasia, las desesperantes horas para los planes con tal de evitar el devastador destino de la Tierra, y a pesar de sus esfuerzos, la colonia se estrelló y dejó daños devastadores al punto que los humanos tenían que vivir bajo tierra para sobrevivir. Lo que siguió a ello, fueron los incidentes Nightmare, Red Alert, que era más o menos un equivalente a lo que White Fang se había convertido en los últimos años, después del incidente del elevador espacial y los reploides de nueva generación con la misma capacidad de Axel. Hasta ahora, 100 años después, la misión en Giga City y la lucha por el Supraforce Metal. Un mineral extraído de un meteorito que se estrelló cerca del océano. Su energía era tal que podía potenciar enormemente las capacidades de un reploide, y para muestra, X, Zero y Axel mostraron los 4 fragmentos de dicho metal que tenían. Decir que Ironwood estaba impresionado era poco, ese mineral fácilmente tenía más energía que toneladas y toneladas de dust. Ozpin por su parte solamente estuvo pensando en todo lo que había escuchado, viendo lo catastrófico que fueron las guerras Maverick al punto de casi perder la Tierra, por lo que ellos dijeron los Grims no existen en su mundo, aunque de existir y con todas las crisis que tuvieron, la cantidad de Grims que habrían surgido gracias a todo ello sería aterrador. Las lecciones acerca de la Tierra le sirvieron a Ozpin para corroborar algo. Mientras avanzaba la explicación podía ver cambios en el lenguaje corporal de los 3 autómatas, desde cosas tan simples como apretar los puños, fruncir el ceño, tensarse, suspirar. ¿Qué tan pequeña es entonces la brecha entre los humanos y ustedes los reploides? Finalizada la explicación de los reploides, ahora fue el turno de los habitantes de Remant de explicar la historia de su mundo, desde los primeros encuentros con las criaturas llamadas Grims y el descubrimiento del mineral conocido como Dust y los diversos usos que se le ha dado, tanto en armas como una fundamental fuente de energía ya que todo lo que tenían funcionaba con dicho mineral. Además de ello explicaron acerca de los reinos y cómo se componían, agregando también la existencia de los Faunus. Son similares a los humanos pero con la diferencia de que estos poseían algunos rasgos animales. Oír todas cosas que tenía este mundo, les hizo intercambiar miradas entre sí. Había cosas que, aunque extrañas en cierta manera, podían ser entendidas con la suficiente investigación.
Ahora que ambos lados habían tenido toda la información que necesitaban, lo que llevó cerca de 2 horas, solo quedaba saber qué seguía. Estos 3 Hunters ahora mismo estaban varados en Remant, sin poder regresar a su mundo y de hecho, estaban bastante inseguros de qué harían ahora, pero suponían que ahora mismo solo podían tratar de contactar con las fuerzas locales y saber a qué se podían enfrentar. Tanto Ozpin como Iron Good tenían sus pensamientos acerca del grupo de 3 autómatas. El director de la Academia Beacon pensaba que estos 3 podrían ser valiosos aliados para sus planes a futuro, además de ser potenciales adiciones a su academia si les daba la oportunidad de quedarse en su academia, que de hecho ya estaba pensando en su oferta para los Maverick Hunters. Ironwood por su parte, pensaba en cómo tenerlos entre sus filas. Literalmente se trataban de veteranos con una carrera militar mucho más larga que la que él ha tenido. Tal nivel de experiencia sin duda le vendría de maravilla a la Academia de Atlas, además de que, de poder analizarlos y replicarlos, podría adquirir un ejército mucho más poderoso de lo que ya era de por sí, aunque con algunas modificaciones, claro está. Pero si esos 3 habían hecho grandes hazañas, lo que podrían hacer miles de ellos con la misma programación de los Atlassian Knights. Además de que claro, la información que pudieran obtener de ellos le podría servir a Polendina y el trabajo que ha estado realizando, el cual ya estaba dando resultados. Si podían aplicar la tecnología de ellos a sus propios artefactos, no habría nadie quien le pudiera hacer frente a su ejército. Eso fue, educativo comandantes. Ozpin fue el primero en recuperarse de toda la oleada información, que llevó poco más de 2 horas. Lamento mucho todo lo que han pasado. Además, viendo la situación en la que están, lo más seguro es que ahora mismo necesiten un lugar donde quedarse hasta que puedan encontrar la manera de volver. A decir verdad, sí, aunque podemos operar en estas condiciones durante largos periodos de tiempo, y aunque nuestros sistemas de autorreparación están todavía operativos, evidentemente necesitaremos un lugar que pueda servir como un lugar de descanso. En ese caso, quisiera extenderles una invitación para quedarse en Beacon. Con todo respeto, Ozpin, no creo que los comandantes puedan pasar desapercibidos en una academia como Beacon. El director miró a Ironwood, no tardando mucho en deducir que quería. Por ello, pienso que Atlas sería la mejor opción para que los comandantes puedan quedarse. Sería mucho más fácil para ellos estar en una organización militar. Winter y Glinda se miraron entre sí, habiendo esperado algo así. Con toda la historia que habían oído, ya se podían esperar que tanto Ozpin como James quisieran tener de su lado a esos 3, aunque, particularmente, Glinda no se sentía segura si los autómatas decidían irse con el general de Atlas. Sabía que James obviamente querría analizarlos para poder crear una nueva generación de Atlassian Knights, a pesar de que los 3 les habían dicho que su estructura era imposible de analizar incluso con lo último en tecnología de la Tierra. Zero y Axel se miraban, notando la tensión que había entre ambos humanos. Sabían que por una parte, el general James Ironwood deseaba tener su experiencia y veteranía para sus filas, eso y que, dada la historia que habían oído acerca de Atlas, podrían pasar desapercibidos gracias a que Atlas era conocido por sus grandes avances tecnológicos. Aunque, para ninguno de los 3 pasó desapercibido las otras intenciones del general, poder analizar sus estructuras y replicarlos para su beneficio. Con el director Ozpin la cosa era diferente. Si bien el director tenía la intención de solo ofrecerles un lugar donde establecerse y quizá en algún momento solicitar su ayuda, podían ver que tenía alguna intención oculta, como un oficial que omita parcialmente la información de una misión extremadamente peligrosa. En ese intercambio de miradas, X supo que tenían que hacer que las cosas fueran por la vía pacífica. Creo que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficia a todos. Ante las palabras de X, Ozpin y James lo miraron. Dado que ambos están en la mejor disposición de ayudarnos, creo que lo mejor sería mantener encubierta nuestra llegada, con Atlas sirviendo como un lugar de resguardo para las Raid Chaser y las armas que tenemos de momento, mientras nos mantenemos en Beacon. Suena a una buena idea.
Aunque antes quisiéramos poner una condición, general, esto es más para usted, la condición es que no haya ningún análisis hacia las armas. La cara del general era de esperar, pero eso no le impidió a X continuar. La razón de esto, general, es que su dependencia del Dust haría prácticamente imposible que pudieran hacer una réplica con el mismo nivel de daño, más si tomamos en cuenta que su armamento se basa principalmente en energía cinética, mientras que nuestro armamento se basa más en energía térmica. Glinda no pudo evitar hacer una pequeña sonrisa al ver la cara de frustración del general. Pero a cambio de permitir que nuestro equipamiento sea almacenado, le permitiremos el estudio de uno de los fragmentos del Supraforce Metal para que puedan desarrollar una nueva fuente de energía. La molestia del general pareció apaciguarse levemente. Poder analizar un mineral tan raro y crear una fuente de energía que solo su reino sería capaz de lograr. Fin del flashback. Lo que siguió a ello fue un viaje hacia Atlas para asegurar los 3 vehículos y la caja de armas, además de su serviría para que un análisis les fuera realizado por la mayor mente de su reino. De hecho, dicho análisis había revelado la apariencia humana que ahora tenían, aunque la razón tras de ello aún sigue siendo un misterio, y que debería seguir siendo investigado. Ya casi llegamos, un Axl ligeramente irritado preguntó ya harto por la espera. Aún faltan cerca de 10 minutos, Axl. Al menos estar sin las armaduras nos ayudará a pasar desapercibidos en Beacon. Lástima que no te haya quitado la cicatriz que te dejó la comandante Winter. Axl se rió ligeramente mientras X se sobaba la cicatriz de la cara. Bueno, creo que la presioné demasiado en esa batalla, pero al menos quedamos en buenos términos, aunque creo que le afectó un poco por lo roja que estaba su cara cuando hablamos. Ante aquel comentario, Axl y Zero solo suspiraron. Incluso tras un siglo de conocerlo, habían cosas que no cambiaban de él. Al menos estamos en buenos términos. Sí, claro, X, lo que tú digas. El rubio devolvió su mirada hacia su libro, ya iba por 4/5 partes. Ninjas of Oath, no sabía que tenías ese tipo de gusto de lectura, Zero. No es lo que esperaba que fuera, pero era lo único que estaba de oferta, y estoy satisfecho. Ja, abuelito. Soy un reploide de cultura a diferencia de ti. Sin despegar su mirada del libro, no te vendría mal leer un poco. Mucho texto. El de cabello alborotado se burló, haciendo que el de ojos azules rodara los ojos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer con esas chicas, las que vinieron con la profesora Glinda? Considerando que ya vieron los restos de la estación espacial, dudo que podamos convencerlas de que olviden lo que vieron, así que, creo que solo podríamos hacerlas que guarden el secreto. Estamos por lo menos seguros de que podrán guardar el secreto. Son adolescentes, no es como que sean los más confiables para guardar secretos. Zero comentó desde el punto de vista lógico. Como adolescentes en principios de la adultos, no los hacía la mejor opción para guardar algo. Supongo que podemos confiarles parte de la información, obviamente no toda, ya que dudo que sean capaces de asimilar toda la información. X razonó, ya de por sí cuestionaba un poco el propósito de dichas academias para formar guerreros. Mientras la información nos salga de esas 4 personas estaremos bien. Bien por mí. Axl no tuvo el menor problema en eso, mientras Zero solo suspiró de acuerdo. Y ya terminé, vean esto. Axl mostró el scroll en el que estaba haciendo algo, mostrando 5 imágenes que parecían reales. Con esto ya tenemos listo nuestros archivos falsos, junto a los nombres falsos. Veamos. Axl mandó la información a los scrolls de sus amigos. Javier Light, hijo de Thomas y Chisato Light. La madre murió en el parto y el padre falleció a causa de un paro cardíaco. No me siento muy a gusto teniendo que mentir acerca de esto, pero viendo las circunstancias, X hizo una pequeña mueca mientras revisaba el falso expediente, que ahora se le anexaban las imágenes, aunque debo decir que tu interpretación de mi padre más joven es bastante buena. Tengo mis momentos. El reploide de cabello marrón rió ligeramente, para después pasar hacia su amigo rubio, Ryotaro Yakumo, hijo adoptivo de una pareja lesbiana humana Faunus. Ante aquello Zero alzó una ceja. Desde luego era extraño. Si bien en su mundo también existían parejas del mismo sexo, no era algo tan común pero tampoco tan raro, pero por lo que sabe para 2220 ya era bastante más común de lo que era hace muchos años. Hijo de Yukari Yakumo y Ran Yakumo, ambas muertas a manos de White Fang. Suena razonable.
Y por último yo, Axel Redfield, huérfano, criado por Red y este último muerto por una enfermedad. ¿En serio te pusiste el apellido de uno de los protagonistas de Biohazard? X preguntó alzando una ceja, a lo que Axel se encogió de hombros. No sé por qué te sorprendes X, estoy bastante seguro que el apellido Yakumo lo sacó de uno de esos juegos donde hay que esquivar ataques hasta en tus pesadillas, restándole importancia a ellos. Cero dejo el tema, solo para escuchar un sonido y un aviso por los altavoces del aerobús, parece que ya llegamos. Ya era hora, Axel gritó feliz, mientras se ponía de pie tomando un rifle que había dejado apoyado contra una de las paredes para después colocarlo en su espalda. Estoy listo. Recuerda que mayormente estas escuelas son teoría, como estaremos en clases de primer año, no saldremos a misiones tan pronto a menos que el general nos tenga algo preparado. X también tomó su rifle de alcance medio largo para colocarlo en su espalda. Acción que imitó Cero pero sin despegar su mirada de su libro, había sido una buena manera de matar el tiempo. Mientras que en la Academia Beacon, el equipo Ruby iba a recibir a los 3 nuevos integrantes de la academia, aunque por el camino se encontraron con sus amigos cercanos, el equipo Juniper conformado por Yaun Diark, líder del equipo, Nora Valkyrie, Lie Ren y Pirra Nikos. Como buenos amigos, Ruby no vio ningún problema en contarles amigos acerca de los 3 nuevos estudiantes. Para su desgracia no pudo dar detalles de ello ya que la misma Glinda les había advertido que mantuvieran esa información en secreto, al menos hasta que los Hunters confiaran lo suficiente en otra gente para revelar esa información, pero mientras menos gente lo supiera mejor. Cuando el aerobús llegó, lo que hizo que todos miraran al vehículo para ver quiénes estaban por bajar. Cuando las puertas se abrieron 3 personas bajaron de ahí. Lo curioso era que los 3 venían con una especie de uniforme o vestimenta similar, siendo una camisa blanca y pantalones de mezclilla azul marino. La camisa tenía algunas insignias que no reconocían, además de unos pañuelos de diferente color cada uno en sus brazos. Aunque Ruby estaba más interesada en las armas que tenían en sus espaldas, a lo que Yang le tuvo que poner su mano en la cabeza para evitar que saliera disparada a quitarles las armas. Cuando el grupo de 3 avanzó, Ruby los saludó amablemente. Bienvenidos a Beacon. Ante la alegre bienvenida de la chica de ojos plata el grupo asintió. Se agradece su amabilidad señorita Ruby. El castaño sonrió amablemente ante la bienvenida de la chica, y ellos son... Oh, ellos son nuestros amigos, el equipo Juniper, Yaun Diark, Nora Valkyrie, Lie Ren y Pirra Nikos. Es un placer, soy Javier Light, líder del equipo X-Ray, a mi derecha está Yotaro Yakumo y a mi izquierda Axel Redfield. Axel saludó alegremente, mientras el rubio solo asintió, cerrando su libro, aunque cierta pelinegra notó el libro que había cerrado para ponerle atención a los jóvenes humanos. Aunque la mayoría se extrañó por el nombre del equipo, ya que, para quien no lo sepa, los nombres de los equipos de cazadores además de iniciar con la primera letra del nombre de los integrantes de dicho equipo, el nombre del debe ser, sonar o significar un nombre. Por poner un ejemplo, el equipo Juniper hace alusión a las bayas enebro azul así como a los arbustos que pueden pasar del color antes mencionado a un color amarillo brillante. Es un nombre un poco raro para un equipo. Sí, supongo, el nombre del equipo es más del alfabeto militar que para significar un color. Afortunadamente ya sabían cómo se formaban los equipos de los cazadores, así que inventar una excusa no era difícil. Disculpen, pero tenemos que buscar la habitación en la que nos quedaremos. Oh, de hecho está en el mismo edificio en el que estamos nosotros 8, así que estaremos muy cerca, Yang les informó. Guíen el camino entonces. Los 8 cazadores guiaron a los 3 más nuevos a su nuevo hogar durante los siguientes años, o por lo menos hasta que encontraran la forma de volver o que en su mundo pudieran encontrar la manera de traerlos de vuelta. Hasta entonces, estarían instalados en Beacon pero manteniendo contacto con Atlas, mandando informes acerca de su equipamiento y de las posteriores misiones a las que se les asignaría como un, entre comillas, grupo independiente y sin afiliación conocida. Esto sería más para misiones en las que, de Atlas tomar una participación directa, podría caer en polémica y estar en boca de todos. De cierta manera los estaban usando como chivos expiatorios en caso de que las misiones salieran mal. Cuando llegaron al edificio y se dirigieron a la habitación, notaron un paquete en la entrada que además tenía una nota. Al estar en la puerta, X tomó la nota y la leyó. ¿Qué dice la nota? Un curioso Axel preguntó.
Lo manda la comandante Winter, dice que nuestros uniformes están en la caja. La mención de ese nombre hizo que Weiss abriera los ojos con impresión. ¿Conocen a mi hermana, la heredera de la familia Shinny? Se mostró algo sorprendida de que estos tres conocían a su hermana mayor. Claro, si hasta le dejó un pequeño recuerdito a nuestro amigo en el rostro. El chico de cabello puntiagudo rió ligeramente mientras X se tomaba la mejilla. Ya se disculpó por ello y fue durante una batalla de práctica. X le restó importancia a ello, aunque la mirada de Weiss decía que quería saber. Tuvimos una batalla de entrenamiento que se nos salió un poco de las manos. Un poco, la sarcástica pregunta de Zero hizo que X sudara. Sí, claro, un poco. Axl negó con la cabeza divertido mientras Jan abría la puerta y le permitía a los tres entrar. La habitación no era muy diferente a las otras, incluso estaba un poco polvoriento, dando a entender que había pasado algo de tiempo desde que alguien la había ocupado. Bueno, aún tenemos algo de tiempo, así que si pudieran guiarnos por la academia para irnos familiar. Por supuesto, Ruby se mostró bastante contenta de poder mostrarle el lugar a los recién llegados, pero me dejarían ver sus armas. Ante aquello los tres autómatas intercambiaron miradas confusas hacia la más joven de los dos grupos de cazadores. Puedo preguntar, ¿por qué está tan interesada en las armas? Porque son geniales. Ver cómo los ojos de color plata de la chica destellaban en un brillo inocente y curioso, es como conocer nuevas personas pero mejor. Sus amigos sonrieron nerviosamente. La afición de la chica por las armas era demasiado. Los chicos se miraron, no estando seguros de si permitirle o no. Y las otras armas que tenían, las ametralladoras y el cañón que tenías en el brazo. Como si fuera por arte de magia, la chica se hizo pequeñita y empezó a volar alrededor de los tres, e intentando quitarles los rifles. X amablemente puso una mano en la cabeza de la chica para detenerla. Lo siento, pero por desgracia no podemos permitirle ver los rifles. Son de un delicado mantenimiento y además costosos de producir. X trató de hacer entender a la chica, quien se entristeció visiblemente. Oh, vamos, solo déjenme sostenerlas. La chica casi rogó. En otra ocasión, como ya se dijo, no podemos dejar que cualquiera las tome, pero quizás más adelante podamos mostrarle otras armas. Ver cómo la chica lo miraba con ilusión lo hizo sudar, mientras sus dos amigos se preguntaban qué pasaba por la mente de ella. ¿Podemos continuar con el recorrido? Ante la pregunta de Zero, el grupo de 8 reanudó el tour por la Academia Beacon. Los lugares más importantes de la academia, los salones, la oficina del director, los casilleros en donde las armas eran resguardadas la mayor parte del tiempo hasta que los estudiantes las necesitarán, el anfiteatro, un lugar dedicado específicamente para que los jóvenes pudieran tener muchas de práctica o ocuparlo para entrenar, así como la cafetería, en la que por cierto ya habían un par de estudiantes ahí, pero la vista que vieron no fue del agrado del grupo de 11. Una Faunus con orejas de conejo estaba siendo molestada por 4 chicos. Uno de ellos le jalaba las orejas mientras la agredida le pedía que la dejara ir. Cardin, los 8 murmuraron con fastidio. ¿Quién son ellos? El equipo cardinal, van en nuestro mismo año. A su líder le gusta molestar a la gente. Yaun se mostró algo incómodo, siendo de las víctimas del abuso del chico. Aunque esto ya había pasado, no dejaba de ser incómodo, y más al ver que la actitud de Cardin seguía igual incluso cuando ya había recibido un castigo hace unos meses por intentar desquitarse con la pelirroja. La gente que discrimina a los faunos es la razón por la que White Fan tiene tantos seguidores. Blake miró con el ceño fruncido a Cardin y su equipo. Suena bastante hipócrita que te quejes de ello cuando no haces nada. La pelinegra giró su cuello tan rápido que casi se podría haber roto el cuello, mirando a Zero con una mezcla de molestia y sorpresa. Para ser una Faunus pareces ya estar acostumbrada a ver cómo tratan a los tuyos. La chica de ojos ámbar lo miró con sorpresa, al igual que su equipo, y antes de que Blake le pudiera responder, Axl habló. Alguien debería ponerlo en su lugar. ¿Por qué no lo posponemos para ahora mismo? Axl sonrió ante las palabras de X. Los 3 reploides caminaron hacia el grupo de 4, quienes seguían riéndose por molestar a la chica Faunus, aunque la diversión de Cardin se vio interrumpida cuando la mano de alguien lo tomó de la muñeca con suficiente fuerza para hacer que soltara la oreja de la Faunus conejo.
El chico de cabello marrón miró con fastidio a los que lo habían interrumpido, encontrándose con tres chicos que no había visto antes. Quien lo sujetaba era un chico de cabello castaño ligeramente alborotado y unos ojos esmeralda que al contrario de antes, habían adquirido un peligroso filo que denotaba que no estaba para nada feliz. Ya fue suficiente. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Arrogantemente Cardin quiso sobreponerse. Mira niño nuevo, no tengo tiempo para que estés aquí. Beacon no tiene tiempo para patéticas excusas de cazadores en sus instalaciones como ustedes cuatro. Los estudiantes que estaban en la cafetería miraban la interacción entre el nuevo y el bravucón. Aunque todos, sin excepción, miraron con la boca abierta como X había insultado a Cardin tanto que él junto con su equipo abrieran la boca más no poder, aunque ver cómo X soltaba su muleca y se dirigía a la Faunus que estaba sentada en el suelo. ¿Estás bien? El castaño le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Sí, lo estoy. Tímidamente ella aceptó la ayuda, y cuando parecía que Cardin y su equipo iban a atacar al castaño por la espalda, Axl y Zero se pusieron frente a ellos, ya con sus armas personales listas, las pistolas gemelas de Axl y el icónico sable de Zero. Mala decisión muchachitos, si yo fuera ustedes me lo pensaría dos veces antes de querer hacer algo estúpido. La sonrisa burlona y desafiante de Axl solo hizo enfurecer más al equipo cardinal. Eso a menos que quieran terminar como comida de Beowulfs, que incluso esas bestias se sintieran mal de comer basura como ustedes. La mirada de frío desprecio de Zero apoyó aún más las amenazas de sus compañeros. Si saben con quién se están metiendo. Con alguien que difícilmente se le puede llamar cazador, ¿o es que acaso olvidó cuál es el propósito de ser un cazador? X se unió nuevamente a sus compañeros, pero poniendo a la Faunus detrás de él. Si solo vienes a ser un payaso, mejor no ocupes un espacio en la academia que otra persona podría aprovechar mejor. No necesito que un imbécil como tú me diga qué hacer. Con un grito desesperado lanzó su puño directo al rostro del reploide, quien sin ningún problema lo detuvo. No soy alguien que apruebe la violencia, pero en este caso quizá pueda hacer una excepción. Justo cuando el resto del equipo cardinal ya estaba con sus armas listos para comenzar con una confrontación, alguien interrumpió la inminente colisión entre ambos equipos. Cardin y el resto de su equipo, así como los demás estudiantes que observaban al igual que los equipos Ruby y Juniper, palidecieron por la aparición de Glinda Goodwitch. Los demás estudiantes que estaban de curiosos solo podían esperar que a los tres nuevos ya empezaran con problemas contra la maestra más temible de su academia. Los fríos ojos de Glinda se posaron sobre los 7 estudiantes, y ninguno de ellos necesitaba que la bruja de Beacon dijera algo para saber que no estaba para nada feliz de ver problemas entre los estudiantes, y su molestia era incluso mayor al ver quiénes eran los que estaban empezando a causar el alboroto. Cardin y su equipo ya estaban volviéndose una molestia constante por su discriminación hacia los estudiantes Faunus. Ahora, sumado a ello estaba que, no había pasado ni un día y ya estos tres estaban empezando a tener problemas con otros estudiantes. Espero una explicación de por qué estaban a punto de tener una batalla en medio de la cafetería. Su mirada recorrió a los 7 en espera de que alguien le respondiera. Profesora, Cardin estaba molestando a la señorita aquí presente, jalándola de las orejas y el resto de su equipo continuaban molestándola. Eso es cierto señorita Escarlatina. Los ojos de Glinda se posaron en la estudiante de segundo año, quien tembló levemente ante la dura mirada de la profesora. Yo. Por supuesto que no profesora, no sé de dónde. No te pregunto a ti Cardin, la pregunta es para la señorita Velvet. Cardin fulminó con la mirada al reploide quien no se inmutó por ello. Sí, Cardin me estaba jalando de las orejas y sus amigos le seguían riendo. Señor Winchester, usted y su equipo a mi oficina, parece que necesitan unas lecciones de cómo comportarse apropiadamente. La mirada de Glinda decía que el equipo cardinal estaba en muy serios problemas. En cuanto a usted señor Light, si piensa tener una pelea con algún otro equipo hágalo en el lugar designado para ello, lo mismo va para el resto de su equipo. Debidamente anotado profesora.
Glinda los observó durante unos segundos antes de asentir y llevarse al equipo cardinal para una severa lección del comportamiento que debe tener un cazador. Pasado el pequeño momento, los tres guardaron sus armas personales, intercambiando miradas ligeramente molestas y decepcionadas, habiendo esperado una mejor actitud de las personas que se suponía se convertirían en la espada y escudo de la humanidad y los Faunus. Velvet tímidamente se retiró, aunque le dedicó una pequeña sonrisa al reploide de ojos esmeralda que le fue correspondida por el reploide. Antes de que pudieran articular palabra, la chica de ojos plata ya estaba girando alrededor de ellos, con sus ojos brillando por la emoción de las armas que se habían mostrado. ¿Me dejan ver sus armas por favor? No, la seca respuesta de Zero hizo que Ruby se desinflara visiblemente. Dejando de lado eso, la chica de ojos plata miró a su media hermana con un puchero. Bien ahí, no los creí de los que les gustaban los problemas. Hemos estado en más problemas antes, no era mentira del todo, en todo su tiempo activo han tenido mucho que hacer, pero alguien tenía que hacerlo. Nos sorprende que nadie haya hecho esto antes. Por la molestia en el tono de Axel, podían ver lo mucho que a él y a sus amigos les desagradaba ver algo como lo que hizo Cardin. Habría esperado algo mejor de los futuros defensores de Remant. Si todos los aspirantes a cazadores son arrogantes cabrones a los que les encanta el sonido de su propia voz, no me sorprende que White Fang sea una fuerza cada vez mayor. Las palabras llenas de decepción de Zero hicieron que Blake haga una pequeña mueca. Mientras todavía pueda enderezar su camino, podrá llegar a ser un buen cazador, pero en serio necesita cambiar su forma de actuar. Lo único que conseguirá con esa actitud es que lo maten algún día. X no quería pensar en el peor de los escenarios para alguien con una actitud como la de Cardin. Tristemente ya había visto a muchos con una actitud similar que habían tenido un muy mal final. Quisiera saber, Blake miraba seriamente a los tres reploides, sus amigas y el equipo Juniper también la miraban. ¿Cómo saben que soy una Faunus? Ese era un tema delicado, más porque ella antes había formado parte de White Fang. Los humanos se miraron entre sí, con ligera preocupación. A Blake le costó confiar en ellos para revelarles su secreto, que estos tres ya supieran que se trataba de una Faunus. Incluso si se habían mostrado muy en contra de la discriminación contra los Faunus, era comprensible que la pelinegra desconfiara de ellos. Bueno, en realidad y sin querer ofender la veladona, X trató de encontrar las palabras adecuadas para evitar algún malentendido. Su disfraz es bastante obvio y ciertos rasgos lo hacen más obvio. Cuando hablamos el moño se mueve ligeramente, lo que indica que oculta algo ahí. Y cuando nos conocimos parecías más aturdida que tus compañeras por el ruido de la explosión. Y los ojos de color ámbar de aspecto felino tampoco es que sea un rasgo muy común en los humanos. Además tus pupilas se adaptan mucho más rápido a la iluminación de un lugar. Blake se avergonzó ligeramente por voló. Fueron diciendo las obvias señales de que es una Faunus. Eran detalles que, aunque pequeños, podían ser muy reveladores. No se preocupe, no revelaremos su identidad. Eso sirvió para calmar en algo el nerviosismo de la Faunus. Bueno, creo que mientras estén aquí las cosas se pondrán muy interesantes. Yang sonrió, pensando que aparte de que las cosas iban a ser mejores y muy divertidos, quién sabe cuántos horribles, digo buenos bromas y juegos de palabras. No sé si eso es bueno o malo. X ladeó la cabeza y miró a sus compañeros que estaban en casi las mismas condiciones. Mientras no acabemos enloqueciendo, supongo que estaremos bien. La nueva vida de los Maverick Hunters en este peculiar mundo, tan similar y a la vez tan diferente de su natal tierra, estaba a punto de comenzar sin saber todo lo que el mundo Remant ocultaba, y que resultaba estar más cerca de su mundo de lo que ellos podían imaginar, pero solo el tiempo dirá cuándo y dónde podrían encontrar esas pistas. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo. Sé que pecó de mucho texto, pero tenía que dejar algunas cosas claras y otras que se van a explicar conforme avance la historia. Si me tardé más de lo debido en traer este capítulo, fue porque en el trabajo están cortos de personal, y parece que los de arriba ya se están haciendo un desmadre, y nos pasó a fregar las últimas 2 semanas. En fin, espero les haya gustado. Todavía hay algunas cosas que se van a ir explicando las cosas en los siguientes capítulos, y algunas cositas que van a ir cambiando, aunque espero poder incluir lo que planeo de la mejor manera, y a ver si no termino haciendo un mega desmadre XD. Bueno, sin nada más que decir me despido.